siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Mismamente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo
Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia
Pues, queridos hermanos, tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro estudio, nuestra meditación en la palabra el día de hoy, poniendo nuestra vida en manos de nuestro Dios, que Él tome el control del inicio hasta el final de esta reunión. Que todo sea para nuestra edificación y para glorificar a nuestro Dios. Oremos, queridos hermanos. Pues bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, bendito Padre, porque mantienes firme nuestro deseo por conocer de tu palabra, por conocer tu voluntad, a través de nuestras meditaciones en algunos pasajes, en algunos versículos de la Escritura. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tomes el control de todos y cada uno de nosotros, los que estamos atentos en esta reunión virtual, bendito Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú nos mantienes vivo el anhelo por servirte, por agradarte, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos conduzca en esta mañana, bendito Dios, el que discierna nuestros pensamientos, el que vea nuestros corazones y que tu pueblo pueda ser edificado, Señor. Toma el control de mi vida, Señor, que tanto lo necesitamos. Sé tú hablando a tu pueblo, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues, queridos hermanos, el tema que estaremos analizando hoy con la ayuda de Dios, pues más que nada tiene que ver con lo que ha sucedido en la humanidad en los últimos años. Las tendencias nos indican que un gran número de la población tiene motivaciones, tiene intereses por obtener la aprobación de un sinodal y obtener un grado académico en alguna universidad, en un tecnológico o en una escuela de educación superior. Y sin embargo, y para eso, pues la gente se prepara, la gente estudia, se desvelan, hacen infinidad de actividades con el propósito de cumplir la currícula que exige determinada escuela para otorgar ese grado académico, sea licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. Hay infinidad de grados académicos. Sin embargo, vemos que en el desempeño profesional, a muchas ocasiones, estas personas que se han esforzado, que se han preparado por años, pues no encuentran acomodo en el sector productivo de este país y se tienen que dedicar a otras actividades. Los títulos terminan únicamente colgados en las salas, en los despachos, y forman parte exclusiva de una currícula académica y que no les ayuda a su desempeño profesional. Y esto ocasiona, pues, a lo mejor disgustos, a lo mejor otro tipo, no una plena realización en las personas, considerando que fue en balde el tiempo que emplearon para su preparación, si al final no iban a desarrollarse para el cual ellos fueron adiestrados. Y lo comparamos con el pueblo de Dios, donde también sus hijos se preparan en su palabra, donde también sus hijos conocen de las Escrituras, se hacen talleres, se hacen estudios, se hacen células, infinidad de actividades con el propósito de que el Evangelio sea difundido por todos los confines de la tierra. Y vemos que la aprobación no depende de un sinodal, no depende de un grupo de personas. La aprobación viene de Dios. Y por eso el estudio del día de hoy precisamente lleva ese título, aprobado de Dios. Y lo fundamentamos en 2 de Timoteo 2:15, que a la letra dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo a Timoteo. Y se ve, ¿verdad?, que de los estudiantes por obtener su diploma es muy superior, es el diploma celestial.
y veremos algunos aspectos fundamentales sobre esto. Y en primer lugar dice que esa aprobación será dada sin recomendación ni soborno. Solo según los discípulos de Pablo, nos dice al respecto de Timoteo lo siguiente: que Timoteo, a pesar de ser un joven, le fue confiada una iglesia, que él fue de cuna evangélica, que fue educado, fue hijo de madre y abuela creyentes en la fe de Moisés y de un padre escéptico. En su entrenamiento fue probado, incluso sufrió presión. La exhortación de Pablo, interpretada literalmente, nos dice: procura hacerte aprobado de Dios. Y vemos en 2 de Corintios 5:10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto significa que la aprobación de nuestra vida, de nuestro trabajo, en las cosas de Dios, más bien en el reino de Dios, es aprobada por Dios. El cristiano debe buscar la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres, sino que la balanza de nuestra vida debe ser pesada ante la palabra de Dios. Vemos que esta aprobación de Dios tiene una duración eterna, y contrario a los títulos humanos, solo duran una temporada, una época. También vemos que toda la enseñanza de Cristo coincide en que la vida es una prueba y que nos conviene asegurarnos salir aprobado en ella. Y veamos en Mateo 10:42, que dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Qué importante es la aprobación de Dios en la vida del cristiano. Y hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tendría que todo el mundo nos aplaudiera si Dios dijera que no? Del anticristo se dice que todo el mundo se maravillará, pero ay de él, porque Dios no lo aprobará. De los héroes de la fe que murieron en tiempos antiguos, dice el inspirado autor del libro de los Hebreos, de los cuales el mundo no era digno, pero recibieron el bien, buen siervo y supremos momentos, por los cuales hemos vivido y sufrido algunas veces. Queremos conservarnos fieles, entra en el gozo de tu Señor. Es imposible imaginarse lo que sentirá el alma de aquellos cuando nos diga: eres el siervo aprobado. Lo deseamos, lo anhelamos. Mas sin embargo, hermanos, la palabra nos guía, nos conduce y nos dice por qué senderos debemos caminar y recibir ese galardón. Todo está en las manos de nuestro Dios. Entrar en las escuelas de Cristo es muy diferente a las escuelas del mundo, según la condición puesta por el propio Señor cuando respondió a sus contemporáneos que le preguntaron en Juan 6:28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el mundo ciertas carreras, refiriéndonos a las universidades, aunque son públicas, no están abiertas para todos. Hay escuelas de élite, hay lugares especiales para determinado tipo de personas, y para la gente pobre, la gente de mente débil, no puede ser adiestrada en eso. Pero Cristo recibe y recibe a todos, porque ama a todos, es el maestro por excelencia. Y veamos lo que él mismo dice, estas palabras del Señor, en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Bendito sea Dios.
En la universidad hay un proceso de ingreso donde son rechazados o no son admitidos, o bien son admitidos, pero siempre será un reducido número de personas. Por eso vemos que hay muchas gentes que no alcanzan su ingreso a la universidad, y sin embargo, todo aquel que va al Padre, Él no lo echa fuera. Y en Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Qué gran Maestro tenemos, hermanos. Bendito el Señor, bendito y gracias por su misericordia, que nos mandó a traer a su bendito reino desde que estamos en nuestro paso por esta tierra, porque de Él recibimos este adiestramiento a través de su palabra. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, y por eso nosotros debemos permanecer en ese anhelo de actuar conforme nos dice su palabra, para que podamos ser aprobados. Alabado y bendito sea el Señor. En tercer lugar, le dice Timoteo a Pablo que se debe hacer buen uso de la palabra de verdad. Eso lo veíamos en nuestro texto inicial de 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo esencial para todo alumno después de un buen maestro son los libros de texto. La Sagrada Escritura es nuestro libro de texto, escrito por instrumentos humanos, pero sin errores en el sentido espiritual. La característica de los cristianos evangélicos es que conocen la Biblia. Así lo afirman los mismos sacerdotes católicos, pero no se trata solo de conocer, sino de vivir. La expresión que corta bien la palabra de verdad es una figura algo rara, pero muy gráfica. Se refiere al sastre que sigue la línea trazada por el yeso. Nuestra vida es la tela, la palabra de Dios el yeso que debemos seguir. El Espíritu Santo es el artista que lo dibujó. Debemos cortar nuestra conducta y carácter según la línea trazada por el Espíritu Santo en toda la Escritura, pero especialmente en el Nuevo Testamento. Enseguida veremos que se necesita de una aplicación absoluta y completa. Pablo toma como ilustración el servicio voluntario de los romanos. La abstención no se refiere a los medios honrados de generar el pan. El mismo Pablo, por temporadas, no pudo dar todo su tiempo a la obra. Y lo vemos en Hechos 18:3, que nos dice: y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y no es que fuera mal soldado, sino al contrario, procuraba en todo agradar a su Señor. Pablo dice que Cristo no se agradó a sí mismo, justo es que nosotros le agrademos a Él. Qué importante es saber que permanentemente debemos de estar al servicio de nuestro Señor. Sin embargo, hay circunstancias, hay necesidades que a veces no nos permiten, que tenemos no que abandonar, pero sí dejar a un lado nuestras tareas y atender nuestros compromisos de familia o relacionados con el sustento. Y vemos que Pablo lo hizo, que él era una persona especialista en hacer tiendas. Entonces es conveniente, bendito Dios, que en todo dependamos de nuestro Señor Jesucristo. Y pasaremos al siguiente apartado, donde nos habla de la sinceridad en los procedimientos. Y de la sinceridad que nos habla en 2 de Timoteo 2:5. Y dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aún en las competencias atléticas hay reglas, en los torneos, en las actividades que se desarrollan y que deben cumplirse.
Las reglas de los juegos en los deportes modernos pueden servir de ejemplo. El deporte es una disciplina. En el deporte de la eternidad leemos: tú amas la verdad en lo íntimo. Etimología de la palabra sinceridad, sincera o sin fingimiento o sin disimulo, como se hacía para borrar los defectos de las estatuillas que se vendían en los mercados, pero el calor derretía la cera y volvían a aparecer. Eso no se puede hacer en el reino de Dios, hermanos. Hay gente que en el deporte, en las diferentes actividades del mundo, hacen trampa, como estos que compraban sus galardones en los mercados sin necesidad de ir a una competencia, y que a la astucia de ellos llegaba a tal grado que un trofeo era vendido por alguna necesidad y era borrado con cera las letras o lo que dijera, el reconocimiento, y se lo adjudicaba el que lo compraba. Mas sin embargo dice que la cera se derrite y a la larga vuelven a aparecer. En el reino de Dios, la sinceridad de nuestro actuar vale mucho. Es la balanza que verdaderamente nos pone y nos pesa delante de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos que el divino objetivo del alma creyente es evitar las penas del infierno. Es el primero y principal para muchos cristianos, pero no es el objetivo de Dios. Nosotros no podemos pensar únicamente en que nos iremos al infierno irremediablemente. Debemos pensar en apegarnos a la palabra de Dios y que el Señor pondrá un galardón sobre nosotros. Dice que ese no es el objetivo de Dios, sino el primer paso para formar almas regeneradas y dignas del cielo. Eso es lo que hace Dios con su pueblo. Es un plan de Dios desde la eternidad. Lo diseñó Dios en el principio. Dice, es algo como lo que procura el fundidor, hasta que ve su imagen misma reflejada en el metal que está acrisolado. Dios está fabricando réplicas de Él mismo, de su divinidad, hermanos. Su palabra nos lleva a parecernos al Redentor. Y eso se llama santificación, hermanos. Sino en ese proceso estamos, que con nuestro actuar, que el estándar del cristiano debe ser parecernos cada vez más a Cristo. Y vemos que en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y veamos esto en 1 Corintios 15:49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Fíjense, hermanos, qué importante es esto. Por la caída del hombre arrastramos el pecado. Pero el Señor Jesucristo también nos vino a levantar de nuestra inmundicia, hermanos. Y así nosotros, a partir de que nos derrotamos ante el Señor y lo aceptamos con nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la motivación, tenemos la promesa de que si actuamos conforme sus preceptos, reflejaremos esa imagen del Señor en nuestras vidas. Y por eso habla aquí de la imagen del celestial. ¿Y quién es el celestial? El que descendió del cielo, el que vino a su pueblo y no lo conocieron, que es nuestro Señor Jesucristo. Como dice el gran predicador Pegni, Dios prueba para aprobar. No hay prueba sin objeto, pero Dios mismo viene en nuestra ayuda, como fue en el caso de Pedro cuando Satanás lo pidió para zarandearlo como a trigo. El Señor intercede y actúa en nuestras vidas. Así el Señor
endereza nuestros errores y nos habilita si le dejamos obrar. Él es el Maestro por excelencia. Él es el que conduce nuestras vidas. Él es el que pone en nuestra intimidad el querer como el hacer. Bendito y alabado sea su nombre. Y podemos concluir, hermanos, que nuestro anhelo, nuestra petición, nuestro deseo como cristianos es que Dios haga que al final de nuestra vida podamos oír un bien, buen siervo y fiel. O por lo menos, como Jesús dijo de María, está hecho lo que podía. Y esto lo vemos en Marcos 14:8, que dice, refiriéndose a María, dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para mi sepultura. Pues, queridos hermanos, démosle gracias a Dios por este tiempo, por este estudio, donde hemos glorificado a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eres infinitamente bueno, Señor, porque tú nos has mostrado, bendito Padre, que nos debe interesar, que debemos anhelar, que debemos procurar ser aprobados por ti. No está en nuestras fuerzas, bendito Padre, pero así como lo hizo María, que hagamos lo que esté a nuestro alcance, bendito Dios, que hagamos lo que podemos, pero que nuestra meta esté en las cosas de arriba, bendito Padre. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias por la vida de todos y cada uno de nosotros. Te pedimos bendigas a nuestra iglesia, Príncipe de Paz, que bendigas a todos los que estamos en ella, bendito Padre, que aunque no nos hemos congregado últimamente, pues que tú prepares los tiempos, bendito Dios, para que así sea, bendito Padre. En tu nombre glorioso nos reuniremos, bendito Señor Jesucristo. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.